Bueno, este material no está en el texto, pero son unos conceptos que justamente van a ligar los conceptos que nosotros aprendemos en la academia, acá en la universidad, y los conceptos que manejan los fabricantes. Los fabricantes tienen su propia tecnología y a veces su propia nomenclatura, y obviamente tiene también la forma en cómo trabaja y opera los productos que produce. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es ver esa relación. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hemos hablado simplemente de atenuación. Y cuando hemos dicho atenuación, bueno, está cuantificado por la constante alfa, que me da la atenuación, y hemos dicho, si aquí aplicamos una cierta señal y esta línea tiene una cierta atenuación, obviamente el voltaje, de acuerdo a la instalación, al valor de la atenuación, va a ir propagándose con una cierta velocidad y va a llegar acá. Entonces, la pérdida está dada por la línea de transmisión, si es que tiene pérdida. Bueno, entonces, ¿cuál es la terminología que utiliza el fabricante? El fabricante habla de L y le llama atenuación normal. Normal quiere decir la forma de medir la atenuación que normalmente se utiliza. Esa es una atenuación. Esta se llama, aparece otra, atenuación adicional. Y está la atenuación total. Entonces, estos tres tipos de atenuaciones están relacionados y hay formas de medir y calcular cada una de estas atenuaciones. Obviamente que las tres están relacionadas. Entonces, el objetivo de esta parte es estudiar estos conceptos, ¿sí? Y buscar su relación. Hay, en los parciales, a veces pregunto estos conceptos, obviamente mediante problemas, ¿sí? Voy a aprovechar para decir entonces que en los exámenes siempre son laboratorios y material para problemas. Todo se relaciona en problemas mis exámenes, ¿sí? Por eso es importante las clases que da el auxiliar docente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Esto vamos a definir. Ya. El valor de esta atenuación se puede medir en cuántas veces la señal que llega acá, cuántas veces se disminuye para llegar acá, ¿sí? Si esto, aquí tiene un valor y aquí se atenúa 10 veces, entonces aquí llega la décima parte de esto. Esa es una forma. Otra forma es decir, calcular la atenuación en dB. Entonces aquí yo tendré la potencia expresado en ¿qué? En dBm, en dBwatt o en dBk, ¿sí? Y entonces le aplico la atenuación y aquí van a llegar cierta cantidad de dB. Obviamente esta potencia expresada en dBm, en dBwatt o en dBk, son unidades de potencia, va a ser menor que esto. Muy bien, entonces, ¿pero en qué condiciones se mide eso? Normalmente se mide cuando ZL es igual a Z0. En resumen, estas son las condiciones para definir y calcular este L. Línea adaptada. ¿Bien? Si esa es la condición, entonces no hay onda reflejada, porque en adaptación no hay onda que vuelve, no hay señal que llegue hasta acá. Toda esta potencia
algo se pierde aquí, aquí llega cierta potencia y esa potencia se disipa acá. No hay voltaje de retorno. Muy bien, entonces aplicamos nuestras fórmulas. Queremos calcular en veces. Bueno, realizamos esta potencia sobre esta potencia y este número me va a decir cuántas veces esta señal es más chica que esta. Si aplicamos los dB a esto, aquí estamos, vamos a tener acá varias definiciones, ¿ya? Aquí tenemos la A, la D en dB, entonces acá tienen que ser las mismas unidades, ¿no ves? Muy bien, esa es una forma. Otra forma, la atenuación en dB utilizando acá, digamos, dB watt, ¿no? También vale para dBm. Muy bien, entonces si aquí están los valores expresados, vamos a tener la potencia esta, menos esta potencia, ¿bien? Me va a dar los dB de atenuación, ¿sí? Estamos utilizando el dB para medir la atenuación, ¿sí? Entonces, aquí también ya están los valores, es otra forma de expresar. Otra fórmula, esta, utilizando la fórmula de ganancias. Hay algunos textos y algunos fabricantes que utilizan esta fórmula para calcular la atenuación. Utilizan esta fórmula para calcular la pérdida de potencia. Pero la fórmula que utilizan es la fórmula de ganancia. Entonces, por eso ponen aquí. La atenuación en dB es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Pero para nosotros esta potencia de salida va a ser menor que esta. Y entonces, por eso, cuando se hace esto, va a salir un valor negativo. ¿Está bien? Entonces, ellos trabajan de esa manera. Muy bien. Otra forma. ¿Sí? Otra definición es. Ahora sí utilizamos la fórmula, calculamos L en dB, pero utilizando aquí está, ¿sí? Entonces utilizando la fórmula de pérdida de potencia, para calcular la pérdida de potencia en dB. Ahora va a ser esto, ya es la potencia de entrada sobre la potencia de salida, ¿ves? ¿Sí? Y entonces ahora ya va a salir un valor positivo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas eran todas las maneras de ver cuando la línea estaba acoplada y se calculaban las atenuaciones. Ahora la línea está en circuito abierto. Si la línea está en circuito abierto, ¿sí? Si la línea está en circuito abierto, entonces las condiciones son estas, ¿sí? Esto equivale a tener acá una impedancia infinita. Entonces, la potencia que sale del lado 1, ¿sí? Se disminuye acá porque aquí hay una pérdida y llega aquí. En este caso, acá no hay consumo y entonces esta potencia que llega acá se vuelve. Esto quiere decir que este valor es igual a este. No hay ningún consumo de potencia, entonces se retorna. Bueno, y al volver esta potencia acá, aquí va a disminuir porque también hay atenuación. Entonces, la atenuación de esta potencia hasta acá es una atenuación. Y esta tiene la misma atenuación, ¿sí? La misma atenuación. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, empezaremos a calcular las atenuaciones. Ahora ya va a ver, podemos hablar de atenuación de la onda incidente. Esta señal incidente al llegar acá, ¿cuánto se atenúa? Esta, ¿cuánto se atenúa hasta acá? Ya sabemos que es la misma atenuación. Pero lo formalicemos y vamos a poner a ver acá las fórmulas para trabajar en esta condición, ¿ya? ¿Sí? L ahora en circuito abierto. ¿Sí? Entonces, la atenuación de la onda incidente, ¿cuál va a ser? Esto
menos esto. ¿Sí? Entonces yo tengo los dBs que perdió esto. Ahora hago con onda reflejada. Sería esta potencia, dB watt, menos esta potencia. Eso me da la atenuación. Entonces ya tengo calculado la atenuación incidente y la atenuación. Obviamente que esas atenuaciones son iguales. ¿Sí? Entonces lo podemos llamar, esto más esto lo llamamos L. ¿Sí? Entonces esto más esto lo llamamos L, sumamos esto y esto va a ser 2L. ¿Sí? Ahí sale el 2L. Y sumamos todo esto. También nos va a salir este valor. Y de aquí podemos despejar L. ¿Sí? Y sumamos esto, despejamos L. Como estos valores son iguales, eliminan. Y entonces queda esta expresión. Muy bien, entonces esta es la atenuación o la pérdida en dBs de la línea en circuito abierto. Es esto sobre esto. Algunos técnicos dicen que esta atenuación es porque la señal se ha atenuado en esta distancia y después vuelve a atenuarse en lo mismo. Y entonces se habla de 2 veces la atenuación, ¿no? Es una forma a veces con que se maneja en la práctica. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con este tema de esa condición. Ahora es más sencillo porque ya tenemos la definición. Aquí tenemos las potencias que se expresan en dB watt, en dBm, etcétera, en dBk. Estas potencias muy grandes que nosotros no utilizamos, pero que se utilizan en la parte de radiodifusión. Cuando digo radiodifusión, significa radio y televisión y todas las formas de difundir señal. Por eso se llama así. Muy bien. Entonces aquí digamos que estamos en dB watt, aplicamos nuestra formulita de L, ¿sí? Y tenemos nuestra atenuación también cuando la información es de esta manera. Ahora, ¿cómo se convierte los dBs? A veces. Obviamente ustedes pueden aplicar antilogarismo y va a salir. Personalmente, para mí la atenuación en veces es igual a 10 a la atenuación en dB dividido entre 10. Es por este 10. Entonces, para mí es más fácil calcular de esta manera y convertir los dB en veces. Si estos son dBm, estos van a ser milivatios. Y si estos son vatios, estos son dB vatios, estos van a ser vatios también, ¿cierto? Muy bien, ya saben que este dB es un comodín. Bueno, por eso, para convertir más rápido pongo la estrellita, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra forma que puedan. Muy bien, hasta ahora hemos hablado solamente de L, la atenuación normal. Vamos a ver ahora las otras atenuaciones. Ahí está. Vamos a calcular la L total. ¿Cuál es la L total? ¿Sí? Y relacionando con esta L. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema. Fíjense que ahora en este caso ya ZL es diferente de Z0. Y entonces al analizar esto, significa, habrá una potencia incidente, lado 1, aquí llegará una potencia incidente, lado 2. Entonces algo de potencia va a consumir esta carga y algo de potencia va a volver hacia el generador. ¿Sí? Entonces esta es la potencia que vuelve hacia el generador. ¿Está bien? Esto es básicamente en la práctica, porque es muy difícil poner acá una igualdad. Cuando este sistema se instala en el equipo que tenemos de línea de transmisión, en las clases presenciales, ponemos aquí una resistencia normalizada de 50 ohmios
y la línea es de 50 ohmios. Entonces, teóricamente habría igualdad, pero en la práctica no puede haber esa igualdad absoluta. Entonces, hay un pequeño retorno hacia acá. A pesar de que queremos nosotros buscar que no exista, siempre va a existir. En la medida que ZL sea igual a Z0 con mayor exactitud, entonces la potencia aquí va a ser menos. Entonces, en la práctica es esa condición, y esta condición es la más común, entonces, ¿sí? Que es difícil hacer la adaptación. Entonces, en algunos casos es difícil. Entonces, esta sería la condición general en la práctica, ¿sí? Y va a haber entonces una potencia que vuelve. Ahí están los nombres respectivos, ¿no? Potencia incidente lado 1, potencia incidente lado 2, potencia reflejada lado 2 y potencia reflejada en el lado 1. Muy bien. Ahora, en última instancia, podemos analizar acá con mayor propiedad, ¿sí? ¿Qué pasa si restamos esta potencia menos esta potencia? Esta está ingresando, pero esta está saliendo. Si hacemos la diferencia de estas potencias, esa nos va a dar la potencia que absorbe la línea. Aquí está, ¿ve? La potencia absorbida por la línea es esta. Y le vamos a llamar P1. La que efectivamente está ingresando para allá es P1. ¿Sí? De la misma manera, aquí podemos hacer la diferencia, ¿sí?, de esta potencia que está ingresando, esta que está saliendo. La diferencia entre las dos me va a dar la potencia que está disipando esta carga. Y entonces ya podemos hablar de una potencia en el lado 1 y de una potencia en el lado 2, definido de esta manera. Aquí está la potencia 1 y la potencia 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver la definición de atenuación total. Ahí está, ¿ve? Por definición, la atenuación total de la línea en estas condiciones, ¿cuál es? La atenuación total es la potencia 1, ¿sí? Esta es la potencia 1 acá, dividido la potencia 2 acá. O sea, esta menos esta. Si le aplicamos el logaritmo, tenemos la atenuación en dB. También esta misma fórmula la podemos presentar de esta manera, es lo mismo, ¿no? Reemplazo esto por estos valores y lo puedo también poner en veces. Así. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, continuamos con esa condición de diferencia entre ZL y Z0. Entonces, ya teníamos la atenuación de la señal incidente, ¿sí?, y de la reflejada también. ¿Sí? Esta menos esta y esta menos esta cuando está en dB igual. Entonces, como L incidente es igual a L reflejado, le llamamos L. Entonces, estas dos son iguales, sumamos miembro a miembro, ¿ve? Acá está, suma esto más esto, se le llama L, y se suma esto y se suma esto. Entonces aquí ya ninguna de estas potencias se anulan, y todas estas cuatro potencias existen. Entonces podemos escribir de esta manera la atenuación L. Aquí es 2L igual a esto. Y entonces la potencia absorbida por la línea también se llama potencia neta a la entrada de la línea. ¿Ya? Muy bien. Ahora ya estamos en condiciones de precisar más la relación entre la atenuación total, la atenuación normal y la atenuación adicional. Entonces esta nos va a aparecer ahora, ¿sí? Con todas las fórmulas que hemos visto, ya podemos buscar la relación entre estas tres tipos de atenuación. Entonces se define la atenuación total en dB como
esta expresión. La atenuación L normal más la atenuación adicional me da la atenuación total. Si esto lo ponemos en veces, quiere decir que la atenuación total es L por LA. De acá despejamos LA y podemos escribir de esa manera la atenuación total. ¿Sí? Pues ya tenemos, y acá despejamos la atenuación total. Muy bien, podemos seguir manejando nuestras fórmulas, ¿no? Trabajamos acá, escribimos simplemente de diferente manera. Esta expresión va a ser igual a esta, despejando, aquí poniendo el LA, ¿no? Seguimos operando con esto y ordenamos de esta manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para el objetivo es despejar este LA que está acá. Entonces, si despejamos el LA de acá, nos sale esto. Y esta es una ecuación fundamental porque nos va a permitir trabajar en la práctica con las 4 potencias que existen. Miren, aquí está la potencia incidente y aquí están las potencias reflejadas. ¿Sí? Entonces, para simplificar esto un poco y buscar una fórmula que relacione más fácilmente estas 3, ¿no es cierto? Se acostumbra utilizar esta notación, ¿ve? Entonces yo le he puesto acá otras relaciones útiles. Entonces, ahora definimos la potencia reflejada por la potencia incidente y le llamamos R. Pero como esa potencia reflejada y esa potencia incidente hay en el lado del transmisor y en el lado de la carga, entonces, si estamos en el lado 1, va a ser esta la relación que me va a definir R1. Y si estamos en el lado de la carga, en el lado 2, va a ser esta la relación. Entonces, en vez de estar trabajando con esta expresión, trabajamos con R2. Y lo mismo aquí, en vez de utilizar esto, lo ponemos R1. Entonces, la ecuación en asterisco que teníamos se va a convertir en este. Aquí estaba la ecuación con asterisco. Que va a ser R1, lado 1. Y este va a ser R2, lado 2. Al hacer eso, esa fórmula, y se va a simplificar. Y va a quedar así. ¿Ve? Ahí está la relación entre LA. Ya de acá ya se saca más fácilmente la atenuación. Está bien. Entonces ya tenemos LA, tenemos L y podemos calcular L total. Muy bien. También lo podemos poner esto en dBs, va a ser así. Ahora, el porcentaje de potencia reflejada, ¿sí? Entonces, le llamamos R, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir a esa R? Lo vamos a definir de esta manera. R como porcentaje de potencia reflejada, ¿ve? Es el 100 por el R minúsculo que ya hemos definido el parámetro. Muy bien, eso implica, como la atenuación total tenía esta expresión, ¿ya es cierto? O es lo mismo que esta. Entonces, la LA en dB, ¿cómo era? Era de esta manera. Y de esa forma, entonces, nosotros tenemos todos los parámetros ya definidos. Ahora, vamos a ver los conceptos de la matriz de transmisión, ¿ya? En verdad, esta parte hasta el final, la teoría sobre esto no la utilizo yo en la materia, pero lo debo poner, ¿no? Porque hay muchos textos que utilizan y que estudian a las líneas de transmisión, ¿sí? De otra forma.
no como nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, estas eran nuestras ecuaciones maestras y con esto hemos sacado todas las fórmulas que tenemos, ¿sí? Y ahora, pero también hay esta forma, miren, utilizar, acá estaría la línea de transmisión, entonces se van a definir aquí los parámetros de entrada, los voltajes de entrada, de voltajes y de corrientes, y aquí van a estar las salidas, ¿eh? Voltajes en las salidas y corrientes en las salidas, ¿sí? Y si aquí ponemos el Z igual a 0, para las distancias positivas acá, las que tienen sentido físico sería menos L, está bien, pero ahora esto se lo ve considerando a la red como un cuadripolo, o sea, una red de dos puertos, puertos de entrada y puertos de salida, ¿sí? Y entonces, trabajando de esa manera, en forma matricial, se puede poner estos parámetros de entrada en función de estos parámetros de salida, o al revés también, ¿ya? Entonces, se puede buscar esa relación entre esos voltajes y habría que definir los parámetros aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí voltaje en la carga, corriente en la carga, y aquí lo mismo, ¿no? Voltaje incidente, aquí. Entonces ya lo ponemos de esa manera, ¿sí? Y se va a presentar así, ¿ve? Ahí está. B sub L es igual a B sub 0. ¿Dónde está eso? Haciendo Z igual a 0, miren, acá, ¿eh? Yo quiero calcular B de 0, aquí pongo 0, estoy en este punto. Entonces, y esto es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 1. Por eso, B, cuando Z vale 0, ese B es igual a A más B. De la misma forma, la corriente se pone aquí, ¿sí? Y los resultados son estos. Entonces, ¿ve? Ahí está. Los voltajes, las corrientes, voltaje en la carga, corriente en la carga, ¿sí? Voltaje en la entrada, menos L, ¿sí? Y la corriente, ¿sí? Estas ecuaciones se pueden manipular, ¿sí? Y despejar y calcular los parámetros A y B, estos que están acá. Entonces, si se hace eso, se puede poner, por ejemplo, así, ¿sí? A es igual a B sub L menos B, y la corriente es esta, de tal forma que estos parámetros A y B, ¿sí? Ahora tienen esta forma para calcular, el B y el A. Conceptualmente siguen siendo lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Este sería el voltaje incidente aplicado a la línea. Y este es el voltaje reflejado que vuelve de la carga, esa es la amplitud. Pero miren, ahora está expresado de esta siguiente manera. Y aquí todavía se puede seguir trabajando y buscar más relaciones de estas formas de trabajar. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Aquí esto es el A y esto es el B. Aquí está. Este es el B, este es el A. Y aquí está nuestra fórmula maestra, ¿no? Todo esto implica también ponerlo en forma de expresiones trigonométricas y hiperbólicas. Y este sería el coseno y este sería el seno. De la misma manera se puede hacer con la corriente incidente. Fíjense, la corriente incidente está en función de estos parámetros que son de la salida, ¿sí? De la misma forma se puede hacer para la corriente, ¿eh? Y nuevamente aquí está el A, aquí está el B, ya sabemos por qué sale este signo negativo, y obviamente si tengo este voltaje dividido sobre Z0 voy a tener la corriente, simplemente hay que tener cuidado con esto. Muy bien, y esto también se puede manipular para escribirlo de esta manera, ¿sí? Ahora, estas ecuaciones 263 y 264 ya me permiten trabajar en forma matricial. Entonces, con estas dos expresiones
vamos a sacar la forma matricial de nuestras ecuaciones. Y ahí estaría la 263, ¿sí? Y la 264, lo que acabo de nombrar, y con eso se forman las respectivas matrices, ¿sí? Acá está. Esto es, si ustedes ven, estas son expresiones generales, y aquí la constante de propagación es igual a alfa más j beta. Y eso habría que trabajar con esto. Pero, como les dije la clase anterior, en muchos casos la atenuación es despreciable, entonces en esta constante de propagación habría que poner alfa igual a 0. Y entonces la constante de propagación solamente sería beta por L, como es este caso que está acá. ¿Ve? Si hacemos alfa igual a 0 en estas expresiones, en estos 4 lugares, se convierte en esto. ¿Bien? Y ahí ya se puede trabajar en forma matricial. Muy bien. Veremos ahora otra forma de expresar los voltajes y corrientes en función de las variables de entrada. ¿Verdad? Estas son siempre nuestras ecuaciones maestras. Se dan cuenta que a lo largo de todo este tema siempre volvemos a esto, nuestras expresiones maestras. Muy bien. Ahora vamos a ver, nos conviene, para analizar acá y sacar las fórmulas, nos conviene cambiar el origen acá, ¿ves? Z igual a 0 hasta acá. Cuando ustedes se preparen para el examen, tienen que tener cuidado. ¿Qué fórmula aplicar? ¿Sí? Porque las fórmulas siempre están relacionadas a esta posición, donde se inicia. Podemos ponerlo acá, z igual a 0, o podemos poner acá. Cuando nos conviene, utilizamos esto, y cuando nos conviene, utilizamos este. En este caso, nos conviene poner el z igual a 0 acá. ¿Sí? Entonces, la recomendación concreta es saber dónde está el z igual a 0. Ahora, por conveniencia lo ponemos aquí. ¿Sí? Podemos calcular ahora el voltaje incidente, pues nos conviene poner acá. Yo quiero calcular este voltaje incidente. ¿Cómo voy a calcular este voltaje incidente? Tengo esta que es, esta expresión vale cualquiera sea la posición de Z, y esta también. Entonces, lo único que hago es reemplazar aquí el valor de Z igual a 0, y por eso me va a salir que este voltaje incidente, ¿ve?, es igual a más B. Y aquí este se vuelve 1, este se vuelve 1, entonces cuando Z es igual a 0, es A más B. De la misma manera hacemos acá Z igual a 0 y nos va a quedar la corriente. Fíjense que ahora el voltaje incidente sale como A más B, y la corriente incidente como A menos B sobre Z0. Y bueno, de acá, de estas dos, podemos despejar el A, que quedaría de esta forma, y el B, que quedaría de esa manera. ¿Sí? Ahora, si A y B lo ponemos en 29, ¿qué va a pasar? Este valor de A y este valor de B lo reemplazamos acá. ¿Sí? Se puede reemplazar aquí en A y en B. Y eso nos va a dar esta expresión. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Este sería la A, este sería el B. Ordenando quedaría la ecuación 267. Muy bien. Ahora, se puede poner también esto utilizando las funciones hiperbólicas. ¿Eh? Entonces, esto se convierte en esto con funciones hiperbólicas. Esta es la ecuación 2.68. ¿Sí? Y aquí la hemos puesto para marcarla porque se va a utilizar después. ¿Ya? Al hacer lo mismo con la expresión de corrientes, nos va a dar esto, ¿ven? Al hacer lo mismo, tenemos nuestras expresiones ahí. ¿Ven? Entonces, este es lo mismo, ¿no?
Todo este factor lo reemplazamos acá y este factor lo reemplazamos. Como resultado de todo eso, vamos a tener esto. Ahí está, lo mismo, el A y el B. Procesamos ahora de nuevo y vamos a tener otra expresión también. Entonces ya tenemos la expresión de las corrientes y de los voltajes en forma de coseno hiperbólico. ¿Para qué? Para utilizar después, aquí está la otra marcada. Entonces con las dos ecuaciones marcadas, nosotros finalmente vamos a llegar a estas expresiones. Aquí están de nuevo las dos que nos interesa. Y finalmente, si el alfa es igual a 0, entonces aquí ya se simplifica y se convierte en beta por z. Muy bien, esta es la general, si hay atenuación, y esta ya es cuando ya no hay atenuación. Alfa es igual a 0. Esta sería las dos, las ecuaciones, el juego de ecuaciones para trabajar con este tema. ¿Ya? Bueno, eso es todo de esta clase. ¿Sí? Ya vamos a empezar entonces con otro tema en la parte de línea de transmisión. Pero esta tarde, a las 3 de la tarde, les voy a presentar la modalidad con que vamos a hacer los laboratorios, la forma, los tiempos, y va a haber, hay cierto cambio respecto al semestre anterior. Entonces, he visto que están armando los grupos. Los grupos van a servir para trabajar tanto en la parte de teoría como en el laboratorio. ¿Sí? Y apenas he visto 3 o 4 grupos que me han enviado. ¿Sí? Me deben enviar al correo etnteoria@gmail.com. Eso está en el instructivo. Entonces ahí he visto apenas 3 o 4 grupos. Entonces tienen que empezar a armar sus grupos porque el próximo jueves ya empezamos con el laboratorio virtual número 1. Todas las condiciones les voy a presentar esta tarde. Entonces por el momento concluimos esta clase.